Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia universal. Vamos a hacer un repaso, un resumen breve de los temas clave de la semana 5 del curso del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del ciclo 2025. Nos vamos a centrar en dos civilizaciones que, bueno, son fundamentales, Grecia y Roma. Exacto. Son civilizaciones súper interesantes porque muchas de sus ideas, sus estructuras, realmente sentaron las bases de lo que hoy conocemos como, digamos, la cultura occidental. Así que sí, vamos a ver sus momentos más importantes y su legado. Buenísimo. Empecemos por Grecia entonces. Siempre se menciona su legado, ¿no? La democracia, la filosofía. Pero, a ver, ¿qué significó realmente? Si pensamos en figuras como Sócrates, Platón, Aristóteles, no solo pensaron, sino que nos enseñaron cómo pensar, ¿no? Sentaron bases para la ciencia, la ética. Claro, el pensamiento crítico. Y además, el teatro, la estética, un montón de conceptos que todavía usamos hoy. Totalmente. Y todo esto floreció en un espacio geográfico muy particular, ¿no? Lo que llamamos la Hélade. La península, las islas del Egeo, las costas de Asia Menor, incluso el sur de Italia, la Magna Grecia. Su historia es larga, se puede dividir como en dos grandes etapas, ¿verdad? Primero, las civilizaciones de la Edad de Bronce, como la minoica en Creta y la micénica, más guerrera. Y luego, después de un periodo un poco oscuro, la llamada Edad Oscura, viene ya la civilización helénica propiamente dicha, en la Edad de Hierro. Ahí es donde aparecen las famosas polis, ¿cierto? Estas ciudades-estado que eran independientes pero compartían cultura, idioma. Correcto, surgen en la época arcaica. Después viene la época clásica, que es como el momento de mayor esplendor, pero también de tremendos conflictos. Y finalmente, el periodo helenístico, ya con la expansión de Macedonia, que cambia todo el panorama. Hablemos un poco de las dos polis más famosas, las que siempre se ponen en contraste. Atenas y Esparta. Atenas, que era de origen jonio, nos dejó la democracia. Figuras como Solón, Clístenes y sobre todo Pericles, ¿no? Que amplió mucho la participación ciudadana. Era una potencia naval, comercial. Sí, muy enfocada al mar. Y por otro lado, Esparta, de origen dorio, era casi lo opuesto. Una sociedad militarizada hasta la médula, una potencia terrestre. Su sociedad era súper jerárquica. Los espartiatas arriba, luego los periecos y abajo los ilotas, que eran siervos. Y practicaban la eugenesia, seleccionaban a los recién nacidos. Uf, qué fuerte. Y su sistema político también era particular. Muy peculiar. Tenían dos reyes, la diarquía. Y además estaban los éforos, unos magistrados que vigilaban a todos, incluso a los reyes, y las asambleas, la apeya y la jerusía. Todo muy controlado para mantener esa estructura militar. Y claro, con esas diferencias tan marcadas, los choques eran inevitables. Las guerras médicas contra el imperio persa, por ejemplo, son un momento clave. Definitivamente. Empezaron por la rebelión de las ciudades jonias. Y bueno, las victorias griegas en batallas como Maratón, Salamina, fueron decisivas. Frenaron a los persas. Y eso catapultó a Atenas. Se convirtió en la potencia dominante. Y ahí empezó su famoso siglo de Pericles. Un florecimiento cultural impresionante. Pero claro, ese poder ateniense generó desconfianza, ¿no? En otras polis. Exacto. Especialmente en Esparta. Y eso nos lleva directamente a las guerras del Peloponeso. La gran guerra civil griega, digamos. Atenas contra Esparta y sus aliados. Lo que aprovechó un reino que estaba más al norte, Macedonia. Con Filipo II. Y luego su hijo, Alejandro Magno. Correcto. Ellos terminaron imponiendo su dominio sobre toda Grecia, que ya estaba bastante desgastada. Y bueno, un pequeño recordatorio rápido. Si este resumen les está siendo de utilidad, pueden considerar suscribirse al canal para no perderse los próximos análisis históricos que estaremos compartiendo. Exacto. Volviendo a Alejandro, su figura marca el inicio de lo que llamamos el periodo helenístico, porque él no se quedó solo con Grecia, lanzó esa campaña militar impresionante hacia Oriente, llegó hasta la India, creando un imperio gigantesco. Impresionante. Y lo más interesante
quizás es que intentó fusionar la cultura griega con las culturas orientales. Creó ciudades, fomentó matrimonios mixtos, aunque claro, a su muerte el imperio no duró unido. Se lo repartieron sus generales. Ptolomeo se quedó con Egipto, Antígono con Macedonia y Grecia, Seleuco con la parte de Siria y Persia. Pero esa mezcla cultural, el helenismo, sí perduró, ¿verdad? Sí, totalmente. Transformó todo el Mediterráneo oriental y el cercano oriente por siglos. Bueno, y mientras todo esto pasaba en el mundo griego y oriental, en la península itálica, otra potencia estaba creciendo silenciosamente. Ahí entra Roma, de unos orígenes bastante humildes, ¿no? Con su leyenda de Rómulo y Remo. Pero históricamente, bueno, una ciudad más en el Lacio. Aunque desde el principio mostraron su carácter, ¿no? Con episodios como el rapto de las Sabinas. Sí, sí. Su sociedad inicial ya marcaba diferencias claras. Los patricios, que eran la nobleza dueña de tierras, y los plebeyos, el pueblo libre, pero sin tantos derechos al principio. También estaban los clientes y los esclavos, claro. Y políticamente Roma también pasó por distintas etapas. Empezó como una monarquía, con reyes y un senado. Correcto. Pero luego vino la República, que es quizás el periodo que más asociamos con Roma, ¿no? Con sus instituciones complejas. Tenían el Senado, que era muy poderoso, formado por patricios al inicio, luego las magistraturas, que eran cargos electos como los cónsules, que eran 2, para evitar concentración de poder, los pretores, censores, y las asambleas populares, los comicios. Y fue una época de muchísima lucha social entre patricios y plebeyos, ¿verdad? Muchísima. Los plebeyos lucharon durante siglos para conseguir derechos. Y lo lograron, con leyes súper importantes como la ley de las 12 tablas, que puso las leyes por escrito, o la ley Canuleia, que permitió el matrimonio entre patricios y plebeyos. Y mientras resolvían sus tensiones internas, externamente, Roma no paraba de crecer. La República fue la gran era de la expansión. Totalmente. Primero conquistaron toda la península itálica. Luego vinieron las guerras púnicas, esas 3 guerras tremendas contra Cartago, la otra gran potencia del Mediterráneo occidental. Ahí destaca Aníbal, ¿no? El general cartaginés que casi pone de rodillas a Roma. Uf, sí. Aníbal fue una pesadilla para Roma. Pero al final, Roma ganó. Destruyeron Cartago completamente en la Tercera Guerra. Y con eso se adueñaron del Mediterráneo occidental. ¿Y no se detuvieron ahí? No, claro. Luego fueron hacia el este. Conquistaron Grecia, Macedonia, parte de Asia Menor, Siria. Se convirtieron en los dueños del Mediterráneo, el Mare Nostrum, que decían ellos. Pero toda esa expansión tan rápida también trajo problemas internos, ¿cierto? Sí, muchísimos. Fortaleció enormemente a los generales y a la casta militar. Generó más desigualdad social, porque las tierras conquistadas iban a parar a manos de unos pocos ricos. Hubo intentos de reforma, como los de los hermanos Graco, que querían repartir tierras, pero fracasaron violentamente. Y todo eso fue como que minando las bases de la República. Y eso nos lleva a la famosa crisis de la República, un siglo de inestabilidad y guerras civiles. Exacto. Primero, la guerra entre Mario, un general popular, y Sila, que representaba más a la aristocracia senatorial. Luego, el primer triunvirato y la guerra entre Julio César y Pompeyo. César gana, pero lo asesinan. Lo asesinan en el Senado, sí. Y eso lleva a más caos. El segundo triunvirato y finalmente la última guerra civil, Octavio contra Marco Antonio y Cleopatra. Y Octalio, el sobrino nieto de César, sale victorioso. Victorioso. Y con él se acaba la República. Se convierte en Augusto, el primer emperador. Ahí empieza el Imperio Romano. El imperio, otra etapa larguísima. Sí, que también se suele dividir en 2 fases. Primero el Alto Imperio, que empieza con Augusto. Él trae un periodo de relativa paz y estabilidad, la famosa Pax Romana. Aunque bueno, también hubo emperadores bastante problemáticos, ¿no? Como Calígula o Nerón. Pero en general fue una época de consolidación. Hasta que llega la gran crisis del siglo III, con anarquía militar, problemas económicos.
Y de esa crisis se sale entrando ya en el Bajo Imperio. Una etapa diferente. Sí, una etapa de, digamos, intentos de reforma, pero también de mayor inestabilidad y presión en las fronteras. Aquí destacan figuras como Constantino. Constantino, el que se apoyó en el cristianismo. Exacto. Lo usó como un elemento de cohesión. Permitió el culto, convocó el concilio de Nicea para unificar la doctrina cristiana. Y luego Teodosio, que ya lo convierte en la religión oficial del imperio. Y Teodosio también hizo algo fundamental. Dividió el imperio a su muerte, ¿no? Sí, lo dividió administrativamente entre sus dos hijos. El Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, luego Rávena, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Y esa división al final marcó el destino distinto de cada parte. Internas y las constantes invasiones de los pueblos germánicos, finalmente, pues colapsó. La fecha simbólica es el 476 después de Cristo, cuando deponen al último emperador. El de Oriente, que llamamos Imperio Bizantino, resistió 1000 años más. Increíble, la verdad. ¿Qué recorrido acabamos de hacer? Hemos tocado los puntos esenciales de Grecia y Roma, sus sistemas políticos, sociales, los conflictos más importantes y ese legado cultural tan enorme, siguiendo los temas de la semana 5. Sí, ha sido un vistazo rápido, pero bastante denso, ¿no? A dos civilizaciones que realmente moldearon la historia y cuyas huellas, desde el derecho, la política, hasta el arte, la filosofía, las seguimos viendo por todas partes hoy en día. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso. Esperamos que esta información les sea útil para sus estudios o simplemente por interés. Y ojalá nos reencontremos pronto para seguir explorando juntos las páginas de la historia. ¡Hasta la próxima!